Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y el vídeo de hoy es un vídeo algo diferente. Es un tema que me habéis estado preguntando mucho y es si realmente podemos armar toda una rutina cosmética por un precio bastante económico, pero encontrando productos que realmente tengan activos en buenas concentraciones y productos con los que veamos realmente un beneficio en nuestra piel. En este vídeo me voy a centrar en hablar en productos de todos los pasos que podemos encontrar en una rutina simplificada que podemos encontrar en Druni y Primor. Si os gustaría que hiciera esto mismo pero con productos de supermercado, por ejemplo de Mercadona, de Carrefour, dejádmelo en comentarios. Es un vídeo que me gustaría muchísimo hacer, me parece muy interesante, pero en este vídeo quería centrarme únicamente en Druni y Primor para no tener tantos productos, tantas marcas y así poder centrarme un poco en lo que podemos encontrar en estos establecimientos. Así que vamos a hacer un poco un recorrido sobre los siguientes pasos: la limpieza, el serum, la crema y el protector solar. 4 productos clave en una rutina simplificada pero efectiva, y vamos a buscar que con todos estos productos no lleguemos a los 30 euros. Es un reto que podemos conseguir, es un reto encontrar productos que tengan buenos activos en buenas concentraciones y que sean económicos, pero en este vídeo vamos a hacer un recorrido por toda esta rutina para intentar encontrar productos que se adapten bien a todas las necesidades de nuestra piel, tengamos la piel mixta, grasa, con imperfecciones, con arrugas, con líneas de expresión. Vamos a intentar tratar todas estas inquietudes en nuestras pieles con productos low cost que realmente sean efectivos. Así que si quieres conocer todos estos productos que se puedan adaptar bien a tus necesidades, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Lo primero de todo, sí que quería decir que soy consciente de que no van a aparecer ni la mitad de las marcas low cost que podamos encontrar en estos establecimientos. He intentado centrarme en marcas más conocidas, en productos más conocidos, y es imposible poder hablar de todos los productos. Así que aunque no aparezca alguno de los productos que podáis conocer, no implica que sean mejores ni peores. Podéis dejar en los comentarios alguno de los productos que estéis utilizando, que tengáis inquietud, y lo podré analizar en un próximo vídeo, pero aquí he querido centrarme en poder decir ejemplos en general que puedan adaptarse bien a cada tipo de piel, pero es imposible poder decir todas las marcas. Así que dicho esto, vamos a empezar con lo que sería nuestra rutina, y empezamos con el paso 1, uno de los pasos más importantes, que sería la limpieza. Bien, aunque esta rutina le he añadido el protector solar y está un poco más enfocada a que sea una rutina de día, también quiero hablar de esta doble limpieza, que es ideal utilizarla por la noche para poder eliminar bien los restos de maquillaje, contaminación, etc. Así que voy a hablar de distintos tipos de limpiadores que podrían adaptarse tanto a nuestra rutina de día como a nuestra rutina de noche. Voy a hablar de geles limpiadores, de leches limpiadoras, también de aguas micelares y por último de aceites desmaquillantes y aceites limpiadores. Sé que es mucha información, van a ser muchos productos, voy a intentar que estén muy bien organizados. En todo momento vais a tener en pantalla el producto, el precio, los activos que contiene y para qué tipo de piel sería adecuado, para que podáis ir apuntando cuál producto se adaptaría mejor a vuestras necesidades. Y si tenéis alguna duda, por supuesto, dejádmelo todo en los comentarios. He intentado indicar un par de ejemplos por cada una de las categorías para que no sea tan largo, pero es evidente que, como ya he comentado, voy a dejarme muchísimos productos en el tintero, y es por esto que, si en alguno tenéis duda, por favor dejádmelo en los comentarios, yo responderé a la mayor brevedad posible. Comenzamos con la categoría dentro del primer paso de limpieza, con los geles limpiadores. Dentro de esta categoría también estarán los geles limpiadores en espuma, así que vamos a tener geles limpiadores y geles limpiadores en espuma. Y vamos a empezar con el primero de ellos, que sería el gel antiimperfecciones de Revuel. Hice una comparativa de este gel con respecto a la posible copia que era del de CeraVe. Os voy a dejar el vídeo por aquí arriba para que podáis verlo en profundidad y ver bien los ingredientes que tiene. Y este producto, este gel limpiador, sería ideal para pieles con imperfecciones mixtas y grasas. Como podréis estar viendo, contiene ácido salicílico, ceramidas y también contiene niacinamida en su composición. Pasamos al siguiente dentro de esta categoría de los geles limpiadores, y sería este de Revox, que estaría más enfocado
enfocado a pieles secas, y es que nos consigue hacer una limpieza pero aportando hidratación, ya que contiene ácido hialurónico en su composición. Es importante cuando estamos eligiendo estos limpiadores que sepamos en primer lugar qué activos van bien a nuestro tipo de piel y aportar una limpieza, pero siempre intentando que nuestra piel quede bien hidratada, que no notemos esta tirantez, etcétera, cuando estemos realizando la limpieza. Para pieles sensibles se me ocurre este gel limpiador de la marca Ciaja, que contiene alantoína, provitamina B5, entre muchos activos que nos ayudan a calmar estas pieles más sensibles. Podemos tener una limpieza en profundidad, pero también con estos elementos calmantes que hagan que nuestra piel pueda evitar tener estas rojeces, irritaciones, etc. Aunque por supuesto para todas las personas que tengáis pieles sensibles y que sepáis a qué activos tenéis sensibilidad, siempre mirad el listado de ingredientes para ver si contiene alguno de estos activos y poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojeces, picor, etcétera en vuestra piel. Por último, y también quería incluir marcas bastante conocidas por ser marcas algo más caras, pero realmente también tienen productos que son un poco más económicos, y en este caso sería el limpiador con ácido hialurónico de L'Oréal, que sería ideal para pieles maduras. Este limpiador de L'Oréal tiene elementos exfoliantes y también hidratantes. Es una fórmula muy completa que también, como he comentado, podría adaptarse a estas pieles más maduras que busquen tener una hidratación tras la limpieza, pero también tener esta exfoliación en su piel. Pasamos así a la siguiente categoría dentro de los limpiadores, que serían las leches limpiadoras. Las leches limpiadoras fundamentalmente están pensadas para pieles más bien secas y sensibles. Nos van a aportar mucha hidratación a la vez que tenemos esta limpieza y nos van a dejar un acabado muy suave en nuestra piel. Y en este caso voy a poner como dos ejemplos para que tengamos un poco una diferenciación de productos de leches limpiadoras que podemos encontrar tanto en Druni como en Primor. Por un lado tendríamos la leche limpiadora de Naobai y por otro lado la de Nivea. Ambos tienen una composición muy interesante, tienen muchos activos hidratantes, tienen también aceites, etcétera, con unas muy buenas propiedades y también extractos. He querido incluir no solamente estas marcas low cost, también estas marcas como Nivea, L'Oréal. Estáis viendo que intento que no únicamente nos centremos en las marcas más conocidas como marcas low cost, sino que veamos que podemos encontrar productos de marcas algo más conocidas, que algunos de sus productos son algo más caros. Podemos encontrar también productos económicos dentro de estas marcas. Bien, ahora que ya hemos visto los geles y las leches limpiadoras, nos vamos a ir a las aguas micelares y a los aceites limpiadores. Dentro de las aguas micelares tengo que nombrar la de Garnier, realmente es la más conocida, es apta para todo tipo de pieles. También muy importante, cuando estoy indicando aquí los precios, fijémonos también en la cantidad, en los mililitros que encontramos en todos los productos. No es lo mismo que cueste 3 euros por 10 mililitros que 3 euros por 50 mililitros. Esto es importante tenerlo en cuenta, pero este agua micelar en concreto es un agua micelar que me gusta mucho porque es apta para todo tipo de pieles. Tienen muchas aguas micelares dentro de toda su gama, pero me parecía muy importante nombrar esta. Por último, y dentro de los aceites limpiadores, se me ocurre hablar de Revuel y de Ciaja. Es verdad que Revuel tiene muchísimos productos, realmente podríamos incluir Revuel en prácticamente todos los productos que vamos a ver en este vídeo, y también hay otras marcas como Ciaja que tiene también muchísimos productos que podrían ser incluidos en prácticamente también todos estos ejemplos. Quiero ir dando ejemplos un poco diferentes para que puedan adaptarse bien a lo que estáis buscando e intentar también hablar de marcas que conozcáis, pero en este caso con los aceites se me ocurren estos dos. Son aceites que pueden limpiar bien en profundidad nuestra piel, y como ya sabemos, el aceite limpiador puede ser ideal para esta doble limpieza como un primer paso, y luego aplicar el gel limpiador. Sería ideal estos dos productos para conseguir esta doble limpieza en nuestra rutina de noche. Bien, pues ya hemos visto el primer paso, el paso de la limpieza. Hemos visto ya todas las categorías y los productos, así que nos vamos a ir ahora a hablar de los serums. Aquí he intentado que los serums estén organizados por lo que van a conseguir en nuestra piel: hidratación, iluminación, manchas, etc. Así que vamos a ir viendo diferentes ejemplos
para que podamos encontrar cuál se adaptaría bien a nuestras necesidades y, por supuesto, con un precio muy económico. Empezamos con los serums que tienen función hidratante y también nos pueden aportar un poco este efecto rellenador en nuestra piel de estas pequeñas líneas de expresión y arruguitas. Ya sabemos que muchas veces se nos marcan más las líneas de expresión, las arrugas, etcétera, debido a que tenemos una falta de hidratación, así que todos los productos que nos aportan una hidratación pueden hacer este efecto como rellenador de las arrugas en el sentido de mejorar la apariencia. Así que en este caso vamos a hablar de serums que contienen básicamente ácido hialurónico en su composición. Por un lado tendríamos el serum de Revuel. Realmente, como he comentado, Revuel tiene una gran cantidad de productos a precios muy económicos, así que Revuel va a ser una marca que va a aparecer en bastantes categorías, pero aquí voy a añadir uno más, que sería el serum de Bavaria, que también contiene ácido hialurónico y que puede aportarnos esta mejora en nuestra piel. Pasamos a hablar ahora de serums que tengan un poco esta finalidad para el acné, las imperfecciones, mejorar un poco nuestra piel. Y tendríamos, por ejemplo, el de Revuel, que contiene niacinamida, pero aquí también voy a incluir otra marca que todavía no había salido, que es la marca de Nakomi, que también tiene serums en una muy buena concentración de activos, y en este caso también podemos encontrar que sea ideal para este tipo de pieles que tengan acné e imperfecciones. Pasamos a serums que estén enfocados en arrugas y también manchas en nuestra piel. Estas pieles un poco más maduras. Y aquí podríamos hablar de dos marcas que tampoco habíamos comentado hasta ahora, que por supuesto son bastante pioneras tanto en Druni y en Primor, como por su gran cantidad de productos de serums que podemos encontrar, que serían de The Ordinary y Beauty Drops. En este caso he intentado incluir estos dos serums que tienen esta acción que puede ayudarnos con estas arrugas y también con estas manchas, para intentar que estas pieles que son algo más maduras recuperen un poco su tonalidad y a la vez que combatamos estas arrugas y ayudemos a mejorar su apariencia. Pasamos a hablar de serums para pieles normales, a secas, con elementos más hidratantes y también oleosos que nos van a ayudar a mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Aquí también vamos a hablar de dos marcas que no había comentado hasta ahora, como Skinciclopedia y también Arganur. Ambas son marcas que vienen bien indicadas las concentraciones de los activos que contienen, y Arganur también es una marca muy conocida por cosmética natural, cosmética certificada, también muy interesante, que quería incluir aquí. Por último vamos a hablar de serums iluminadores, estos serums que nos van a devolver el brillo a nuestra piel. Y aquí también vamos a hablar de dos marcas que no había comentado hasta ahora, que sería tanto Dermocracy como IDC Institute. Son dos marcas que también vienen indicados sus activos en buenas concentraciones. En este caso nos centramos en un activo iluminador muy conocido, la vitamina C, y aquí podréis estar viendo ambos productos, su precio y qué contienen su composición. Ya sé que me faltan muchísimos productos, ya sé que me faltan muchísimas marcas, estoy intentando poner ejemplos de todo, pero bueno, aquí podréis estar viendo un poco diferentes categorías de productos, en este caso de serums, que se podrían adaptar bien a diferentes necesidades que tengáis en vuestra piel y a precios muy económicos, con concentraciones de activos muy buenas. Dejamos atrás el paso 2, los serums, y vamos al paso 3, las cremas hidratantes. En este caso también tenemos una infinidad de productos posibles, así que vamos a empezar viendo tanto necesidades como tipo de piel, para que podáis encontrar el que mejor se ajuste a lo que estáis buscando. Y vamos a empezar hablando de pieles sensibles. En este caso voy a hablar de tres productos, dos de ellos son de Ciaja y el otro es de Naobai. Son cremas hidratantes ideales para pieles sensibles, nos van a aportar muy buena hidratación, tienen muy buenas propiedades, tienen muy buenos activos, pero es especialmente para aquellas pieles más sensibles que puedan tener sensibilidad a muchos de los ingredientes, etcétera, que contienen las cremas hidratantes, para que no tengan irritación en su piel, rojeces, etcétera. Pero como siempre os digo, las pieles sensibles siempre tenéis que mirar bien el listado de ingredientes, ver qué activos son los que os pueden provocar estas irritaciones, rojeces, picores, e intentar evitarlos en vuestros cosméticos. Pasamos a las cremas para pieles normales a secas, con esta acción hidratante pero también un poco antiarrugas.
Aquí he puesto muchísimos ejemplos, creo que son 6 en total. Tenemos Revuel, tenemos Bavaria, tenemos marcas también que no he nombrado anteriormente. Vamos a ir viendo uno por uno más o menos qué nos puede proporcionar a nuestra piel, pero he intentado poner muchos ejemplos en esta categoría en específico porque es una de las categorías que más adecua a muchas de vuestras necesidades. Buscáis hidratación, pero a la vez tratar estas arruguitas, y muchas personas tenéis pieles normales a secas a partir de los 35, 40, 45, empezáis a necesitar este tipo de productos y por eso he puesto tantos ejemplos. Pues como he comentado, aquí tendríamos cremas como la crema de Revuel con ácido hialurónico, también he intentado incluir a Bavaria, también he intentado incluir Beauty Drops, que también tiene una crema, también tendríamos L'Oréal Paris. También quiero incluir estas marcas que son conocidas por tener productos muy caros. Estamos viendo que también podemos encontrar productos de uso diario algo más económicos. Y por último, la marca Bioben, que no había hablado de ella, que es esta crema que está enfocada para pieles más maduras, buscando este efecto anti-age, y también de Naobai, una de sus cremas ricas con estas texturas que nos van a aportar muchísima hidratación para aquellas pieles más secas y más maduras. Sé que está siendo muchísima información y muchísima cantidad de productos. Voy a intentar en todo momento que toda la información de cada uno de los productos aparezca en pantalla. Si necesitáis parar el vídeo y hacerle una captura para poder tener esa información, no tengáis ningún problema en hacerlo. Sé que hay muchos productos, estoy intentando hacerlo bastante rápido, pero es cierto que tenemos mucha información, pero quería intentar recoger la mayoría de productos con la mayoría de propiedades para que tengáis donde elegir y sepáis cuál producto podéis escoger y que no sea muy caro y podáis tener una rutina low cost. Bien, a nivel de cremas faciales que tengan también esta acción iluminadora, voy a hablar de esta de Ciaja, que ya la he analizado en otro vídeo en el canal. Os iré dejando productos que haya analizado de todos los que estoy comentando. Os los voy a ir dejando tanto en la descripción como por aquí arriba, por si queréis ver bien todo el análisis de todos sus ingredientes. Aquí estoy intentando ir un poco rápido porque hay muchísima información, pero si os gustaría que analizara alguno de ellos en profundidad, o si ya tengo el vídeo analizándolo, podéis ir a verlo para que veáis bien todo lo que contiene en su composición. Por supuesto, aquí únicamente he indicado un ejemplo, pero hay muchísimas cremas que tengan este efecto iluminador que podemos encontrar en Druni o en Primor. Por último, nos vamos a estas cremas para pieles mixtas y grasas. Tenemos por un lado de la Cabin, esta crema que tiene acción matificante en estas pieles más grasas, con brillos, etc. Y por otro lado tenemos la crema de Revuel, que es un formato más en gel, ideal para aquellas pieles mixtas y grasas. Ya sabemos que para las personas que tengáis las pieles mixtas, grasas, con brillos, el formato gel, especialmente en verano, es ideal, es de rápida absorción, os va a ayudar a matificar vuestra piel, pero para aquellas personas que tengáis pieles más maduras, más secas, es ideal que busquéis cremas más de textura más rica, que notéis bien una buena hidratación en vuestra piel y que sea duradera en el tiempo para poder evitar esta descamación en vuestra piel, que notéis incluso vuestra piel tirante por falta de hidratación. Y bien, y llegamos al último paso, el paso más importante, que es el protector solar. Muchas personas me preguntáis cuál es el producto que tenga más efecto antiarrugas, más efecto para intentar controlar las manchas, el paso del tiempo, este envejecimiento que tenemos en nuestra piel. Y si tuviera que decir un producto, sería sin duda los protectores solares. Protegernos de la radiación ultravioleta es lo mejor que podemos hacer para mantener nuestra piel lo más joven posible. Así que en esta categoría he intentado hacer como dos tipos de productos. Tendríamos las cremas faciales, que son de uso habitual, que tienen un factor de protección solar añadido, y luego únicamente lo que conoceríamos como los protectores solares. En el caso de esta primera categoría he intentado incluir 3 productos diferentes, también de estas marcas que estamos nombrando, para que veamos que podemos encontrar protectores solares con muy buenas propiedades y buenos activos a precios económicos. Aquí podemos encontrar la crema con protector solar de Nakomi, también de Revuel, pero he querido incluir una marca que no había incluido hasta ahora, que sería la marca Diadermin.
También tenemos aquí una crema con protector solar. Es verdad que aquí su SPF, su factor de protección solar, no es tan alto, pero podemos encontrar muchos productos que tengan esta acción protectora con una alta protección, una protección de 50, y también que tenga todos estos activos muy interesantes que puedan aportarnos propiedades. Y es que hoy en día se está empezando a dar mucha importancia a no solamente proteger nuestra piel del sol, sino también aportarle algo más. Estas propiedades, activos antioxidantes, activos que realmente puedan darle un plus al protector solar. Y por último, y ahí para terminar toda esta gran cantidad de información y de productos, tendríamos dentro de los solares más comunes, tendríamos Garnier de Lial, muy conocido por todos nosotros, y también encontramos Revuel y Ciaja. Aquí estaréis viendo un poco sus precios, cantidades, etcétera, y cómo sí que podemos encontrar protectores solares low cost que tengan también una alta protección solar, un SPF de 50, para asegurarnos bien de protegernos frente a la radiación ultravioleta. Pues bien, hasta aquí ya tendríamos toda nuestra rutina, ya hemos visto todos los productos que podemos utilizar en una rutina simplificada. Ya sé que me faltan muchos elementos, tenemos que incluir nuestro tónico, podemos incluir también esencias, podemos incluir las mascarillas, etc. Simplemente quería hacer una rutina simplificada. La limpieza, el serum, nuestra crema y el protector solar, e incluso poder ofrecer alternativas de que tengamos cremas ya que tengan este factor de protección para poder ahorrarnos incluso ese paso y poder tener una rutina completa por menos de 30 euros. Espero que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo, si os gustaría que hiciera más de este tipo de vídeos, y dejadme también en los comentarios, por favor, muchísimas marcas y muchísimos productos que me he dejado en el tintero, y lo sé, soy consciente, ha sido imposible intentar unirlo todo aquí. Pero dejadme en los comentarios también marcas y productos que se han nombrado y que sí que utilizáis, y marcas y productos que no se han nombrado y que sí que utilizáis, para que pueda incluirlos en un próximo vídeo y también hablar de ellos. Espero que os haya gustado este vídeo, que os sea de ayuda, que hayáis podido ver que se puede armar una rutina con un presupuesto bajo, pero estamos viendo con activos en buenas concentraciones, algo muy interesante para que sintamos así los beneficios. Y por último, sí que quería decir algo importante, y es que muchas personas a veces me decís que os sentís que ya sois muy mayores, ¿no?, para empezar una rutina facial, y que entre que podéis ver que puede ser caro y que ya sentís que ha pasado el tiempo, no os animáis a hacerlo. Así que lo único que puedo deciros es que no hay edad para comenzar a cuidar la piel. Cualquier momento es bueno, igual que cualquier momento es bueno para empezar a hacer ejercicio, para poder empezar a comer mejor. Todo eso nos va a ayudar a nosotros. Y al igual que ocurre con eso, también ocurre con la cosmética. Ningún momento es tarde, de verdad, que si queréis hacerlo, da igual la edad que tengáis, ningún momento es tarde para empezar a cuidarnos por dentro y por fuera. Y en este caso, además, estamos viendo que podemos cuidarnos con productos que sean económicos y que sean efectivos, que se pueda adaptar bien a todas las personas, a todas vuestras necesidades, y por eso espero que os haya gustado mucho este vídeo y que os sea de muchísima utilidad. Y solamente puedo deciros que muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias a todas las personas que me comentáis, me escribís, me dais ideas, me hacéis críticas constructivas para seguir mejorando. Solamente puedo deciros gracias, la verdad que me encanta hacer esto, es algo que me llena por completo, y si sirve para poder ayudaros, muchísimo más. Así que simplemente gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!